¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu corazón que Dios quiere comunicarse contigo? Esa sensación que no te deja en paz, como si alguien intentara transmitirte un mensaje crucial, pero decides ignorarlo. Tal vez lo haces porque no tienes tiempo, porque no lo entiendes o porque no quieres complicarte. Sin embargo, pasar por alto una advertencia de parte de Dios es algo mucho más serio de lo que imaginas. Piensa en esto: cuando alguien que te ama intensamente te advierte sobre algo, ¿por qué lo hace? Lo hace porque se preocupa, porque busca tu bienestar, porque puede ver lo que tú aún no alcanzas a notar. Ahora bien, si eso ocurre en nuestras relaciones humanas, imagina cuánto más real y profundo es cuando proviene del mismo Dios, quien conoce el principio y el final de todas las cosas. Cada advertencia suya es un acto de amor, pero también de justicia. Y cuando decidimos no escuchar, las consecuencias pueden ser devastadoras. En este video hablaremos acerca de lo que realmente significa ignorar una advertencia de Dios. No vamos a suavizar el mensaje ni a disfrazarlo. Seremos directos, porque muchas veces creemos que podemos seguir tomando decisiones sin pensar en lo que vendrá después. Y cuando los problemas aparecen nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto? La verdad es que Dios, en su infinita misericordia, nos advierte. Nos envía señales, nos habla a través de su palabra, mediante personas cercanas e incluso a través de esas inquietudes que sentimos dentro de nosotros. Parte 1. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Antes de hablar sobre el costo de desoír una advertencia, debemos comprender algo esencial. ¿De qué manera nos habla Dios? Porque si no aprendemos a reconocer su voz o las señales que nos da, fácilmente las pasaremos por alto sin darnos cuenta. Es clave entender que no siempre utiliza una voz audible como la que escuchas ahora mismo. De hecho, Él emplea distintos medios para hacernos llegar su mensaje. Déjame mostrarte algunos de los más frecuentes. 1. Mediante su palabra. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de relatos. Es la guía de vida que Dios nos dejó. ¿Cuántas veces has leído un pasaje que parecía escrito especialmente para ti en ese instante? Eso no es casualidad. Dios utiliza su palabra para advertirnos, orientarnos, corregirnos y recordarnos que está con nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, se afirma: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino». ¿Qué nos enseña esto? Que la palabra de Dios ilumina el trayecto que debemos seguir y muchas veces revela los peligros que se acercan. Ignorar lo que allí está escrito es como caminar en plena oscuridad teniendo una lámpara en la mano y negándote a encenderla. 2. Por medio de otras personas. ¿Te ha pasado que alguien se acerca a ti con un consejo o unas palabras que parecen surgir de la nada, pero justo en el instante en que más lo necesitabas? Puede ser un amigo, un familiar, un pastor o incluso un desconocido. Dios se vale de personas como instrumentos para hablarnos. El problema surge cuando no queremos escuchar y rechazamos esas palabras pensando que esa persona no entiende nuestra situación. Pero en Proverbios capítulo 12, versículo 15, se nos enseña: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el sabio escucha consejos. Quizá en este momento Dios esté hablándote a través de alguien cercano, pero si el orgullo o la incredulidad ciegan tu corazón, podrías perderte de una advertencia esencial. 3. A través de las circunstancias. En ocasiones, Dios permite que enfrentemos situaciones complicadas como una forma de captar nuestra atención. Tal vez parezcan injustas o innecesarias, pero si las observamos desde la perspectiva correcta, descubriremos que son mensajes claros de parte de Él. Un ejemplo es Jonás. Dios le dio una orden directa: debía ir a Nínive para proclamar un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás eligió desobedecer y tomó el camino contrario. ¿Qué sucedió? Jonás terminó en el vientre de un gran pez
durante 3 días y 3 noches. Y aunque parezca extremo, era absolutamente necesario, porque muchas veces es solo en medio de la adversidad cuando logramos atender lo que Dios intenta comunicarnos. Cuarta, por medio de nuestra conciencia o espíritu. Dios puso en cada ser humano una conciencia, como una brújula interna que distingue entre lo que es correcto y lo que no lo es. Cuando algo anda mal, lo percibimos esa incomodidad, ese susurro interior que nos advierte: esto no está bien. En muchas ocasiones es Dios mismo hablándonos de manera íntima. El problema aparece cuando, con el paso del tiempo, ignoramos una y otra vez esas alertas internas. Entonces, la conciencia comienza a volverse insensible, como un músculo que al no ejercitarse pierde fuerza. Por eso es fundamental mantenernos atentos y sensibles a lo que Dios desea mostrarnos desde lo más profundo del corazón. Ahora bien, ¿por qué razón ignoramos su voz? Aquí está el dilema principal. Aunque Dios hable, somos nosotros quienes decidimos si prestar atención o no. Muchas veces lo ignoramos por distracción, comodidad, temor al cambio o porque creemos tener mayor sabiduría. Pero pasar por alto una advertencia divina no elimina sus consecuencias, solo retrasa lo inevitable. Ahora que comprendemos cómo Dios se comunica, debemos reflexionar sobre lo que ocurre cuando cerramos los oídos a su voz. Porque una cosa es no captar el mensaje, pero otra muy distinta es decidir conscientemente no escucharlo. Y eso, amigo, siempre tiene un precio. Parte 2. El costo de ignorar a Dios. Vamos al punto central. ¿Qué sucede cuando dejamos de lado una advertencia divina? En la mayoría de los casos, no es que no escuchemos, es que no queremos escuchar. Y aunque suene duro, eso trae consecuencias inevitables. Dios no advierte por capricho. Sus advertencias son como señales en una carretera. Imagina que conduces y ves un cartel que indica curva peligrosa. Reduzca la velocidad. Si eliges ignorarlo, podrías terminar en un accidente. De igual forma ocurre con las advertencias de Dios. Están ahí para protegernos de lo que aún no alcanzamos a ver. Ejemplo 1. La historia de Lot y Sodoma. Recordemos uno de los relatos más sobrecogedores de la Escritura, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios advirtió a Lot y a su familia que abandonaran la ciudad porque sería arrasada. Además, les dio instrucciones claras: no mirar atrás. Génesis 19, versículo 17. ¿Qué pasó? Todo parecía marchar bien hasta que la esposa de Lot, tal vez por nostalgia, curiosidad o desobediencia, decidió volver la vista. En ese mismo instante se convirtió en una estatua de sal. Su desobediencia tuvo un costo altísimo. La enseñanza es clara: cuando Dios advierte, no lo hace para limitarnos, sino para librarnos. Ignorar su voz es como decirle a un médico: no tomaré la medicina que me recetaste. Ejemplo 2. Saúl y los amalecitas. Dios, por medio del profeta Samuel, le dio a Saúl instrucciones muy precisas. Debía destruir por completo a los amalecitas y no quedarse con nada. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Pero Saúl, lleno de orgullo, decidió actuar a su manera y conservó lo mejor del botín, convencido de que estaba haciendo bien al ofrecerlo como sacrificio a Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, pero la respuesta del profeta fue contundente: la obediencia vale más que los sacrificios, y prestar atención más que la grasa de los carneros. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Por no obedecer esta advertencia, Saúl perdió el reino. Aquí descubrimos una gran verdad. Muchas veces creemos que nuestras ideas superan los planes de Dios. Pensamos que podemos negociar, modificar o justificar nuestras acciones. Pero la realidad es que Dios sabe más. Sus advertencias no son opcionales, son guías que debemos acatar. Entonces, ¿por qué seguimos ignorándolas? La respuesta suele resumirse en 3 aspectos principales. Orgullo. Creemos tener más sabiduría que Dios. Miedo.
no queremos enfrentar los cambios que exige obedecer. Distracción, estamos tan absorbidos por la rutina diaria que no prestamos atención. El precio de desoír a Dios puede ser devastador, no solo en lo espiritual, sino también en nuestras relaciones, en las decisiones que tomamos y en el rumbo de nuestro porvenir. Es como sembrar una semilla de desobediencia y luego sorprenderse cuando la cosecha resulta ser de dificultades. Las consecuencias son inevitables. Lo esencial que debemos entender es que esas consecuencias no desaparecen simplemente porque decidamos no escuchar. Jonás aprendió esta lección de la forma más dura, intentó huir de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. Sin embargo, incluso allí, en medio de su rebeldía, Dios le dio otra oportunidad. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios siempre busca rescatarnos, pero mientras más ignoramos sus advertencias, más complicado se vuelve el camino. Es como nadar contra la corriente, luchando contra aquello que en realidad está allí para salvarnos. Parte 3. Las advertencias de Dios no son opcionales. Hay algo que debemos dejar claro: las advertencias divinas no son simples sugerencias, no son como un consejo amistoso que puedes aceptar o rechazar sin que pase nada. Las advertencias de Dios son señales directas, específicas y llenas de propósito. Ignorarlas equivale a decir sin palabras: Dios, yo sé más que tú. Aunque no lo digamos con mala intención, en el fondo esa actitud refleja orgullo, porque confiamos más en nuestra lógica limitada que en la sabiduría infinita del Creador. Ejemplo 1. El pueblo de Israel en el desierto. Los israelitas fueron testigos de milagros extraordinarios. Vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo envió maná desde el cielo, cómo los protegía de día y de noche, y aún así, cuando recibieron instrucciones claras, una y otra vez eligieron desobedecer. Dios les pidió confianza, que no se preocuparan por lo que comerían o beberían. ¿Pero qué hicieron? Se quejaron, dudaron e incluso levantaron un becerro de oro para rendirle culto. ¿Puedes imaginarlo? Habían presenciado el poder y la gloria de Dios, y aún así decidieron seguir su propio camino. El resultado: vagaron 40 años en el desierto. Un trayecto que pudo ser breve se convirtió en décadas de sufrimiento por no atender su voz. Esto nos enseña que desoír sus advertencias no solo afecta nuestro destino eterno, sino también el recorrido hacia él. Ejemplo 2. Ananías y Zafira. Este relato es duro, pero encierra una lección crucial. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira decidieron mentirle al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad, aseguraron que entregaban todo el dinero a los apóstoles, pero en realidad guardaron una parte para sí. Pedro les advirtió que no estaban engañando a hombres, sino a Dios. ¿Qué sucedió? Ambos cayeron muertos de inmediato. Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11. Puede sonar extremo, pero revela una verdad innegable. Dios no toma a la ligera que se ignoren sus advertencias. Él es amor, pero también es justicia. ¿Qué hacer cuando no entendemos la advertencia? No siempre desobedecemos por rebeldía. A veces simplemente no comprendemos lo que Dios quiere mostrarnos, y eso es válido. Pero aquí está el punto. Si no entiendes algo, no lo ignores. Busca claridad, ora, pide dirección. Dios no es un Dios de confusión. Él desea que sepamos cuál es su voluntad. En Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dicho de otro modo, aunque no lo entiendas todo, confía en que Dios sí sabe lo que hace. El precio de ignorar lo eterno por lo temporal. Con frecuencia pasamos por alto las advertencias de Dios porque estamos demasiado enfocados en lo inmediato, en lo que deseamos aquí y ahora. Queremos esa relación, ese empleo,
esa decisión, aun cuando sabemos en lo profundo que no está en línea con la voluntad de Dios. Pero la verdad es clara, lo temporal jamás tendrá más valor que lo eterno. Dios no dice no para privarnos, sino porque tiene preparado algo mejor. Ignorar esa advertencia es como conformarse con un trozo de pan duro cuando hay un banquete esperándote. Ha llegado el momento de escuchar. Entonces, amigo, al llegar a este punto, quiero lanzarte una pregunta. ¿Hay algo que Dios te ha estado mostrando y que aún así has preferido ignorar? Tal vez se trate de algo que debes dejar atrás. Algo nuevo que necesitas iniciar, o quizá un cambio profundo que debe darse en tu interior. Sea lo que sea, no lo ignores. Pasar por alto una advertencia de Dios no solo afecta tu relación con Él, también puede traer consecuencias que ni siquiera imaginas. Pero lo maravilloso es esto: siempre hay espacio para regresar, para arrepentirse y para escuchar su voz. Parte 4. Consecuencias invisibles pero reales. Hablemos ahora de algo que no siempre se nota a simple vista, pero que es tan real como lo que podemos tocar: las consecuencias invisibles de desoír una advertencia divina. Muchas veces pensamos que, si nada ocurre de inmediato, entonces todo está bien, pero esa es la trampa. Las consecuencias no siempre aparecen de golpe, a veces germinan poco a poco, como una semilla escondida que con el tiempo comienza a producir frutos amargos. Ejemplo, el rey Salomón y las pequeñas decisiones. Tomemos el caso de Salomón, considerado uno de los hombres más sabios de la historia. Dios le dio sabiduría, riqueza y poder, pero también le advirtió que no debía unirse con mujeres extranjeras, porque ellas lo apartarían de su presencia. Primera de Reyes capítulo 11, verso 2. ¿Qué hizo Salomón? Pasó por alto la advertencia. Al principio fue algo sutil, una esposa aquí, otra allá, hasta que sin darse cuenta acumuló cientos de esposas y concubinas, muchas de ellas adorando a dioses ajenos. Poco a poco, su corazón se alejó de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que las consecuencias no siempre son inmediatas, pero cada advertencia ignorada abre pequeñas grietas que con el tiempo pueden llevarnos a un derrumbe completo. Las consecuencias internas. No todas las consecuencias se ven por fuera, muchas se desarrollan en lo profundo. Cuando desoímos a Dios, comenzamos a sentirnos desconectados de Él. La paz se esfuma, la fe se debilita y un vacío interior empieza a crecer. Un vacío que nada ni nadie puede llenar. Es como apagar un faro en plena noche. Puede que al inicio no lo notes, pero tarde o temprano perderás el rumbo y quedarás envuelto en oscuridad. Ejemplo, Pedro y la negación. Recordemos a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él recibió una advertencia clara: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mateo, capítulo 26, verso 34. Confiado en sí mismo, Pedro creyó que jamás haría tal cosa. Sin embargo, cuando llegó la prueba, el miedo lo venció y negó a Jesús en 3 ocasiones. La consecuencia inmediata: salió y lloró con amargura. Mateo capítulo 26, verso 75. Su dolor no se debió a la opinión de los demás, sino al hecho de haber ignorado una advertencia directa de su maestro. Y aunque después fue restaurado, ese momento de quiebre nació de no tomar en serio las palabras de Jesús. El orgullo, el enemigo silencioso. Un factor decisivo que nos lleva a desatender las advertencias divinas es el orgullo. Pensamos que sabemos más, que somos lo bastante fuertes o sabios como para manejar las cosas a nuestra manera. Pero el orgullo actúa como una venda que nubla nuestra visión y no nos deja percibir el peligro que está frente a nosotros. En Proverbios capítulo 18 se declara: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Ignorar a Dios no es solo desobediencia, es un acto de orgullo que tarde o temprano nos hace caer. Las segundas oportunidades.
Y aquí está lo sorprendente del carácter de Dios. Incluso cuando fallamos, Él sigue ofreciéndonos nuevas oportunidades para enderezar el rumbo. No porque lo merezcamos, sino porque su amor es tan grande que siempre nos busca, nos llama y abre la puerta para que regresemos. Mira lo que pasó con Jonás. Desobedeció, terminó en el vientre de un gran pez y pudo haber sido el final de su historia. Pero Dios lo rescató. Jonás oró, se arrepintió y finalmente cumplió con la misión que le había sido asignada. Parte 5. Cómo reconocer las advertencias de Dios en tu vida. Sigamos avanzando, porque hay algo que debemos tener muy presente. No podemos obedecer las advertencias de Dios si antes no aprendemos a reconocerlas. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo saber si algo es realmente una advertencia de parte de Dios y no simplemente una coincidencia o un pensamiento pasajero? Recordemos que Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él nos alerta, lo hace de formas que, si estamos atentos, resultan inconfundibles. El verdadero problema casi nunca está en la claridad del mensaje, sino en nuestra disposición para escucharlo. Veamos cómo identificarlas con mayor precisión. Primero, toda advertencia busca tu bienestar. Es necesario entender que cualquier advertencia que provenga de Dios tiene un propósito: cuidarte, protegerte y guiarte hacia lo mejor. Dios no advierte para atemorizarte ni para limitarte, sino para librarte de algo que podría herirte. Por ejemplo, si en tu interior sientes con insistencia que no debes tomar una decisión apresurada, ya sea un negocio, una relación o un compromiso importante, y esa sensación persiste, es muy posible que Dios te esté pidiendo que esperes. Muchas veces confundimos esas advertencias con simples dudas, pero la diferencia está en que la advertencia divina permanece y roba la paz cuando se ignora. Segundo, la paz de Dios es un indicador. Una de las señales más claras de que caminas en la voluntad de Dios es la paz que se experimenta en el corazón. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se afirma: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando avanzamos en un camino o tomamos una decisión que no está alineada con la voluntad de Dios, esa paz se desvanece y en su lugar aparecen la ansiedad, la inquietud o el nerviosismo. Esa es una advertencia de que necesitas detenerte y reconsiderar. Tercero, Dios utiliza su palabra como confirmación. ¿Alguna vez abriste la Biblia y el versículo que leíste parecía estar dirigido exactamente a tu situación? Eso no es casualidad. Dios usa su palabra para guiarnos, advertirnos y corregirnos constantemente. Pero aquí está el detalle. Si no acudimos con frecuencia a la Escritura, podemos perdernos esas advertencias. Por eso, siempre que enfrentes una decisión importante, busca dirección en la palabra. Muchas veces, un solo pasaje puede darte la claridad que necesitas y cambiar tu manera de ver las cosas. Cuarto, Dios se vale de personas y circunstancias. Otra forma en que Dios nos advierte es por medio de quienes nos rodean. Puede ser un consejo inesperado, unas palabras que alguien comparte sin conocer tu situación, un mensaje en una predicación o incluso algo que escuchas en un video como este. El desafío es estar dispuestos a escuchar. A menudo desechamos estas advertencias pensando: esa persona no sabe lo que dice o eso no tiene que ver conmigo. Pero si Dios desea hablarte, usará cualquier medio, incluso situaciones difíciles. Un ejemplo claro está en la historia de Balaam, en Números capítulo 22. Él estaba decidido a tomar un camino opuesto a la voluntad de Dios, y el Señor utilizó algo sorprendente para detenerlo: un burro que habló. Aunque hoy no veamos animales hablando, este relato nos recuerda que Dios puede valerse de cualquier recurso para transmitir su mensaje. Quinto, la persistencia de su voz. Algo importante que debemos comprender
es que las advertencias de Dios no son un murmullo fácil de ignorar. Son persistentes, como una alarma que no se apaga hasta que prestas atención. Si algo sigue resonando en tu corazón, si sientes que Dios te repite una y otra vez que lo reconsideres, no lo ignores. Esa insistencia es una evidencia clara de que necesitas escuchar. ¿Por qué en ocasiones no las reconocemos? Muchas veces, las advertencias de Dios no resultan evidentes porque estamos demasiado ocupados, distraídos o enfocados en lo que queremos. Es como tener la música demasiado alta y no escuchar que tocan la puerta. Por eso necesitamos momentos de silencio, oración y reflexión. Es en ese espacio interior donde podemos percibir con claridad lo que Dios quiere comunicarnos. Parte 6. ¿Qué ocurre cuando respondemos a tiempo? Ya hemos considerado lo que pasa cuando se desoye una advertencia de Dios. Pero ahora pensemos en lo opuesto. ¿Qué sucede cuando elegimos escuchar y obedecer sin demora? Déjame decirte algo sorprendente. Al responder con obediencia, no solo evitamos consecuencias negativas, también abrimos la puerta para que Dios realice cosas extraordinarias en nuestra vida. Escuchar su voz es como seguir un mapa que conduce a un tesoro. No solo nos libra de los peligros del camino, también nos lleva hacia algo mucho mejor, algo que nunca hubiéramos imaginado. La clave está en confiar y actuar en el momento en que Él habla. Ejemplo, Noé y el arca. Pensemos en Noé. Dios le dio una advertencia clara. Enviaré un diluvio para destruir todo, pero tú debes levantar un arca para salvar a tu familia y a los animales. Génesis capítulo 6, versos 13 al 17. Imagina lo difícil que debió ser obedecer algo así. Jamás había llovido de esa manera, y construir un arca en tierra seca lo hacía ver como un loco ante los demás. Pero Noé no dudó, simplemente obedeció. El resultado, cuando vino el diluvio, él y su familia estaban seguros dentro del arca. Escuchar y actuar a tiempo no solo preservó sus vidas, también lo convirtió en parte del plan divino para conservar a la humanidad. La bendición de obedecer. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando Dios nos advierte, no siempre entendemos el motivo. Puede parecernos ilógico, incómodo o irracional, pero obedecer siempre trae bendición. No significa que todo será fácil, pero sí que estaremos caminando en el propósito de Dios. Y eso, amigo mío, vale más que cualquier comodidad pasajera. Ejemplo, María, la madre de Jesús. Otro ejemplo asombroso es el de María. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, pudo haberse negado. Era joven, soltera, y afirmar que estaba encinta por obra del Espíritu Santo seguramente le traería enormes dificultades. Sin embargo, en lugar de resistirse, respondió con fe: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas capítulo 1, verso 38. María no comprendía todos los detalles del plan, pero su obediencia permitió que se cumpliera uno de los propósitos más grandes de la historia: la venida de Jesús al mundo. El poder de decir sí a Dios. Cuando dices sí a las advertencias de Dios, algo poderoso sucede en tu vida. Eso no implica que el camino será perfecto, pero sí que estarás en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto. Y con ello llega una paz y una certeza que nadie puede quitarte. Ejemplo personal, tus propias decisiones. Piensa en esto de manera personal. ¿Alguna vez sentiste que Dios te advertía acerca de algo? Actuaste a tiempo y después comprobaste que todo salió mucho mejor de lo que esperabas. Tal vez decidiste poner fin a una relación que no era saludable, o evitaste un negocio que parecía prometedor, pero que en el fondo no estaba alineado con la voluntad de Dios. Quizás en ese momento no lo entendías, pero con el tiempo descubriste que obedecer fue la mejor decisión. La obediencia es tu protección. Escuchar a Dios no significa que entenderás todo de inmediato, pero tenlo presente. Cuando obedeces, estás bajo su cobertura.
Es como caminar con un paraguas en medio de una tormenta. Puede que la lluvia no cese, pero permanecerás a salvo. El fruto de obedecer. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios». Estas bendiciones no se limitan a lo material. Incluyen paz, dirección, propósito y la satisfacción de saber que estás cumpliendo el plan divino para tu vida.